El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. Una producción realizada para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión más optimista, espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto lo tiene Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Iniciamos. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Poder Joven Radio. Quiero mucho el río Magdalena porque es nuestra fuente de vida. El río Magdalena es más que un símbolo, es algo como el aire, como la sangre, porque del río dependemos. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan aquí en la U Radio. Le damos la bienvenida a esta emisión, a este programa del día de hoy, de este viernes 16 de octubre del 2015. Le damos a ustedes la cordial bienvenida. Ya como fue en la introducción, ya más o menos les dimos un abrebocas de qué es el tema del día de hoy y de qué vamos a hablar en el día de hoy. Pero bueno, yo no vengo solo en el día de hoy. Hoy vengo con una mesa de trabajo muy importante, muchachos. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de compartir hoy? Buenas noches, con Bianca Sánchez. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando Suárez. Laura Duque. Xiomara Portela. Buenas noches, mi nombre es Yadi Vargas. Bueno, hoy, Luis Fernando, hoy tenemos un tema muy importante. Danos ese abrebocas para dar a conocer sobre un recurso natural que es muy importante y que hoy en Colombia no lo estamos utilizando correctamente. Bueno, muchachos, en esta nueva edición del programa vamos a hablar sobre un tema que es muy importante. A continuación vamos a hablar sobre uno de los principales afluentes del país, que es el río Magdalena. Vamos a hablarles sobre los sitios turísticos y todos los aspectos trascendentales que este tiene. Así es, Luis Fernando, pues en el tramo del río Magdalena, situado entre Flandes y Girardot, se encuentra un sitio muy visitado por los turistas, llamado el embarcadero turístico de Girardot. Las personas que han podido ir a este lugar dicen que es un sitio que, a pesar de que sea tal vez escondido, es muy interesante para nuestra ciudad. Así es, Bianca. Aparte de eso, en este lugar se les brinda a los turistas un ambiente espectacular donde podrán ir con sus familiares o amigos. Río Magdalena, que nunca te pones viejo, sigues orgulloso. Allí se brinda un lugar especial donde podrán encontrar de menú deliciosos pescados, demás comidas típicas de Girardot. Los embarcadores turísticos del mundo se han caracterizado por ofrecer comodidad y diversión al turista, prestando principalmente servicios de paseos fluviales, constituyéndose en centros de cultura ya que reviven el modo de vida de los habitantes. En cuanto a lo administrativo y económico, son centros altamente productivos para el desarrollo local. El embarcadero turístico cuenta con una tradición económica e histórica, ya que fue en ese sitio donde se inició el comercio fluvial y sirvió de unión para los departamentos del Tolima y Cundinamarca. En su infraestructura física se refleja con una arquitectura típica de los años 60. Culturalmente fue testigo inicial del Carnaval del Río, hoy en día posicionado como el reinado nacional del turismo. En esta ciudad se encuentra el embarcadero turístico de Girardot, ubicado en la esquina del sur oriental de la calle 12 de la carrera 12 de la actual nomenclatura y sobre la orilla norte del río Magdalena. Este centro presta los servicios de paseos fluviales, piscina, bar y restaurante. Claro que sí, Bianca. Además, para este trabajo se realizó un diagnóstico situacional de la organización para conocer cuál es el funcionamiento, desempeño y si ha cumplido con sus objetivos propuestos. También se creó una plataforma estratégica para identificar en qué negocio se encuentra la empresa y qué servicio va a prestar en el mercado del turismo en la ciudad de Girardot.
todo lo anterior, con el fin de lograr la reactivación de este epicentro turístico, entiendo así una mayor cobertura y control administrativo, convirtiéndose en un ente rentable, además con un mayor conocimiento del mercado potencial en ámbito nacional, regional y local. El embarcadero turístico brinda a la región del Alto Magdalena y Tequendama servicios creativos, gastronómicos, de bar, eventos y paseos fluviales con calidad, seguridad, eficiencia y eficacia, promoviendo el sano esparcimiento, la diversión y la cultura. Con este embarcadero también pretendemos impulsar el turismo en la región. Aparte de este tema turístico, también cabe resaltar que es importante que nos enteremos de la contaminación que se ha producido allí en este lugar. Bueno, es importante tener en cuenta que según cálculos de proyección, los días del río están contados. Basados en una investigación de científicos alemanes, cuerpos de investigación de Colombia intentan reflejar la actual situación del río Magdalena. La realidad no es nada prometedora e incluso se puede estimar una fecha en la que el agua del río Magdalena ya no sería de ninguna utilidad. A continuación vamos a escuchar una entrevista en la cual nos van a dar un poco de claridad acerca de este tema. Hoy, pues bueno, Luis, hablamos con unos pescadores de la región, donde les preguntamos acerca del río Magdalena, les preguntamos todas las cosas que sucedían alrededor de esta gran importancia natural que tenemos aquí en Colombia. Y mire lo que nos dijeron. Que te la pasa viajando en mi barranca. Pescadores, hay también en otras entidades o otras profesiones que también se están, apoyan como más a los otros lados que no los mismos que han crecido en la ciudad y no hacen respetar los derechos ciudadanos. Otro derecho que hay, el señor gobernador. No solamente se están presentando problemas con el río Magdalena. Mira, te quería comentar, el 90% de los ríos colombianos son fuente de materiales de arrastre para la construcción y estos están afectando, se están viendo afectados por la deforestación y la contaminación orgánica. Eso es grave porque se cree que esta situación puede empeorar y los ríos van a perder su profundidad por efectos del calentamiento global. Durante más de un año, Ecofondo, una corporación liderada por Juan Camilo Mira, emprendió una aventura de navegación por 7 de los ríos más importantes de Colombia para reconocer su estado y su impacto en el ambiente y en las comunidades cercanas. El resultado de esto es desalentador. Las aguas colombianas están contaminadas día y noche por acciones irresponsables amparadas por la ley. Los ríos colombianos son utilizados para cualquier cosa menos para su fin natural. Con esta expedición se pudieron divisar muchos de los aspectos que según los habitantes de las riberas ponen en peligro la biodiversidad. Según Juan Camilo Mira, los caudales disminuyen por la deforestación de las cuencas y microcuencas, la desecación de los humedales y los cambios de las coberturas naturales. También es muy visible la gran contaminación generada por los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales. ¿Qué está pasando con el río Magdalena? A ver, te cuento. En la parte del río Magdalena la deforestación afecta el 88% de la cuenca. Las plantaciones de palma de aceite son vistas como una nueva amenaza, pues simplifican el paisaje a costa de la biodiversidad, según Comagdalena. En este mismo río, solo el 12%, que es aterrador, del territorio es apto para la agricultura, pero su manejo es equivocado al dedicar este oficio mucho más al del límite. Además de la ganadería excesiva, se acerca al 40% provocando deforestación. Como parte de la problemática que afecta a este río, decaimiento de la pesca, generada por el aumento poblacional sobre la cuenca del río Magdalena. Eso está pasando en estos momentos. Los siguientes son los principales problemas que encontró la corporación en su recorrido. Ellos nos comentaban que pudieron observar y a través de las conversaciones con los pescadores ratifican la alarmante disminución de las especies en el afluente más importante de Colombia. O sea, es muy fácil constatar que los peces para la venta están por debajo de la talla mínima permitida. Hay presencia de artes de pesca no permitidas en todo el trayecto. O sea, muchas veces pescan con dinamita.
También vimos que la disminución de la pesca en 84% es del 84% en los últimos 30 años. Esta es sin duda, detrás de tanto drama social, en una región donde esta ancestral labor es la fuente, o sea, es la principal fuente de empleo en el río Magdalena, es la pesca, como pues todos lo sabemos. También nos está afectando la actividad petrolera. Eso te quería comentar en cuanto a la problemática que está presentando el río Magdalena. Bueno muchachos, acabamos de escuchar a un ingeniero ambiental que nos daba su opinión frente a la situación que está actualmente afectando al río Magdalena. Queremos excusarnos porque el sonido de la primera entrevista realmente no funcionó, pero para hacerles un breve repaso acerca de lo que se habló, los pescadores nos decían que básicamente para ellos es útil, digamos, que el nivel del río esté muy bajo. Les preguntamos si los afectaba que el nivel del río fuera bajo y nos dijeron que no, que era preferible para la actividad de la pesca que efectivamente el río tuviera un caudal más pobre, pues así los peces eran más fáciles de atrapar. Sí, nos decían que porque había muy poca agua, los peces tenían por menos lugares donde moverse, entonces era más fácil por donde lanzar la red o lanzar la caña y poderlos conseguir muchísimo más fácil. Pero también nos hablaba Luis de un tiempo en el cual ellos no pueden pescar. Ese tiempo está sucediendo ahorita en estos momentos. Exactamente, en la actualidad ellos, que son una organización, por decirlo de alguna forma, de pescadores, tienen un régimen en el cual les imponen un periodo en el que no pueden explotar un espécimen específico, que es el bagre. Hay una parte del año en la que no pueden pescarlo, o pues, como nos decía el pescador, ellos pueden tomarlo pero no pueden venderlo, no pueden comercializarlo, pues se considera delito y tiene penas. Pero también esta ley está hecha, o esta norma está hecha para prevenir la extinción de la especie, para que se siga produciendo y no se extinga para más generaciones. Entonces colocaron un cierto tiempo en el cual no pueden pescar, entonces los pescadores buscan otras opciones de trabajo, que es trabajar en la plaza vendiendo fruta o en obras, y así sucesivamente, trabajando en labores cotidianas que no sea la pesca. Luego de hacer un seguimiento a la ribera del río, se encontró que el índice de contaminación es realmente alarmante. La disminución en la práctica de la pesca es del 80% en los últimos 30 años, y gran parte de esto se adjudica a la desembocadura del río Bogotá. Claro que sí, Bianca. Además, cabe mencionar que es uno de los ríos más contaminados del continente. En este momento, la prioridad es que la gente sepa que su río está enfermo y que cuidarlo es una responsabilidad que reposa sobre todos. Sí, es una responsabilidad que les toca a todos, es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como pueblo colombiano que somos, ayudar y aportar no solamente al cuidado de esto, sino a la protección que queremos darle para que siga dando sus frutos que en todo este tiempo, desde sus inicios, ha empezado a dar. Exactamente, entonces para de pronto ilustrar un poco, vamos a escuchar una pequeña entrevista en la que nos van a decir unos aspectos fundamentales. Paulino pa' toda la vida. El río Magdalena, yo tendría que decir de manera tajante que es el río memoria, el río padre, el río que nos representa lo que hemos sido en nuestra conflictiva construcción de nación. Bueno, como lo escuchábamos, es el río Padre, se considera un antropólogo, acabamos de escuchar un antropólogo, es el río Padre, es como de los ríos más importantes que tiene Colombia, y se considera el río Padre porque fue cuando lo encontraron
y fue donde entraban y salían cargas de diferentes clases de productos. Luis. Bueno, recordemos que el río de la Magdalena, como es su nombre completo, fue la principal ruta de ingreso que tuvieron al país durante mucho tiempo, pues en tiempos remotos, mucho antes de esta época, el río era completamente navegable, es decir, era la única ruta que tenían para ingresar y salir del país, y también era la forma más rápida que tenían de hacerlo. Al igual, este río recibe los desechos orgánicos e inorgánicos de fábricas. En su mayoría se dedican a la trata del cuero, que es un proceso complejo que genera gran cantidad de desperdicios orgánicos que bajo ningún tipo de punto de vista debería estar destinados a esparcirse a lo largo de la principal arteria fluvial del país. Es más, no debería considerarse siquiera la más remota probabilidad de que estos terminaran en una fuente hídrica. Es curioso, pero ninguna de las sanciones nacionales ha sido suficiente para generar un cambio en el modus operandi de las empresas, que a pesar de las advertencias siguen actuando de la misma manera, sin tener el más mínimo interés por el concepto de ambiente y desarrollo sostenible. Era necesario hacer referencia a uno de los tantos ríos que desembocan en el Magdalena, pero que denota una diferencia representativa muy importante. Bueno, pues como veníamos mencionándolo, tenemos muchos aspectos que tratar acerca del río Magdalena, pero en realidad el tiempo, como sabemos, es corto, es breve, creo que no tenemos mucho más espacio, entonces vamos a tener unas pequeñas intervenciones de nuestros compañeros y a continuación vamos a dar el cierre. Bueno, uno de los ríos más como contaminados que desembocan en el río Magdalena es el río Bogotá. A causa de eso hablábamos con uno de los ciudadanos que vive a las orillas del río Magdalena y nos decía que no es la clase turista la que trae los desechos, los contaminantes, no los trae porque ellos tienen unos recipientes o tienen un proceso de reciclaje porque reciclan bastante, en las orillas del río reciclan bastante, no me he dado cuenta, pero toda la basura, y nos decían los habitantes, que toda la basura que llega, y nos mostraban porque en estos 2 días que llovió en la ciudad de Girardot, pues se subió un poquito el nivel del río, y decían, mire, nos mostraban y nos decían, miren toda esa basura la trajo anoche que llovió el río Bogotá. Bueno, ahí es fundamental tener en cuenta que en el río Magdalena desemboca uno de los ríos más contaminados de Sudamérica y del mundo, que es el río Bogotá. Como lo mencionábamos anteriormente, el río Bogotá tiene el inconveniente de que en él se distribuyen innumerables sustancias putrefactas y que atentan de forma directa contra el ambiente a través de las curtidoras de cueros, como se les llama, que están prácticamente en el inicio del río Bogotá. O sea, el río nace y es muy poco el trayecto que tiene antes de que sea contaminado en su mayor porcentaje. También decían que el sabor del pescado cambió, de que el sabor del pescado era muy diferente que el que era ahora. Y pero acuérdate ejemplo. que ellos decían que es en la parte de la desembocadura del río Bogotá, que ahí no se puede coger porque ahí se va va a tener un sabor como muy de a petróleo. Exacto. Entonces que ellos más o menos ya saben en dónde tienen que coger. ¿Y dónde tienen que cogerlo? Porque nos ya hablaban era un sabor a petróleo. nos hablaba de que era un tramo más o menos de 1 kilómetro en el que no podían tomar los peces porque el sabor era diferente. Y su textura, o sea, su piel era más cauchuda, decían las personas con las que hablamos esta mañana y que dialogamos, que era más cauchuda y que era mucho más difícil de conseguir un pez limpio o un pez de la misma calidad con la que se conseguía anteriormente. No, y recordemos las cifras. Él nos hablaba de que 10 años atrás salían a pescar desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el producido que llevaban a sus casas libre eran 200,000 pesos. Y actualmente nos dice que con suerte, luego de trabajar todo el día el mismo periodo de tiempo, llegaban con 15,000 o 20,000 pesos libres. Es bastante lo bajo que ha pasado y que lo que ha sucedido con nuestros pescadores y sobre todo con la contaminación que se está llevando en este momento en el río Magdalena. Porque, por ejemplo, el gobierno, preguntábamos también que si habían actividades o habían proyectos de recuperación para el río o de reciclamiento o de actividades para
para mejorar los recursos naturales en este momento, y ellos nos decían que no, que en ningún momento ni la CAR ni ningún ente público ha estado allá para ayudarlos. Incluso nos hablaban de una ¿cómo se le dice? Sí, bueno, el pescador nos mencionaba que realmente no hay una campaña real en la que presten una ayuda idónea, que simplemente eran organizaciones que llevaban 1 o 2 canecas y recogían basura un rato, pero que realmente no les da una estrategia seria, por decirlo de alguna forma. Incluso pudimos presenciar una discusión política porque uno decía que sí y el otro decía que uno no. Que una polémica, con una empresa privada, y decía que ellos hacían campañas, exacto, que explotaban los recursos, y que así como los explotaban, así mismo contribuían para que ese recurso no se acabara. Pero bueno, muchachos, el programa es corto, el tiempo es corto, el tiempo en radio es muy muy corto, y pues se nos ha acabado el tiempo. Pero Luis, danos la conclusión. Bueno, vamos a escuchar un momento que nuestra compañera Laura nos va a hacer un pequeño recorderio sobre un tema que es muy importante. Bueno, cabe resaltar que es importante que la gente sepa que, digamos, bueno, los habitantes de allí dicen que la culpa es del gobierno por no tener un alcantarillado, pero no solamente es del gobierno, porque cada uno tiene que tener conciencia de que no vamos a hacer nada, no se va a solucionar nada si los habitantes siguen arrojando los desechos al río. Bueno, luego de esta pequeña intervención, entonces vamos a despedirnos de todos ustedes, vamos a darles las gracias por el tiempo que nos regalaron y por la atención prestada. Sí, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, y no se despeguen de la U Radio, que vamos a estar siempre conectados. Muchachos, muchísimas gracias. Les habló Juan Guillermo Lugo, Bianca Sánchez, Luis Fernando Suárez, Laura Duque, Yadi Vargas, Xiomara Portela. Muy buenas noches. Para Poder Joven Radio. La evolución ha llegado a tus oídos. El concepto de opinión